Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que nos estén viendo. Estos intermedios, conversaciones con especialistas, personas que analizan la sociedad chilena y las diferentes perspectivas que abren un diálogo hacia la interculturalidad, que es como la premisa central de estas conversaciones. Hoy tenemos a Mayeli Castillo, antropóloga, doctora en sociología, y vamos a conversar sobre diversos temas. Aquí un poco hemos ido haciendo casi como ciertos tópicos que van por un lado dentro de la especialidad de cada uno de los investigadores y las investigadoras, pero al mismo tiempo también una línea como de problemáticas que sean comunes a estos temas. Entonces, un poco así hemos diseñado las preguntas, así que bienvenida para Muchas gracias la por la conversación. invitación. No, gracias a ti por venir. Quería partir con algo más bien general sobre tu investigación que podría abrir el camino. Hoy en día nos encontramos en una problemática amplia sobre temas ambientales, ¿no? Es decir, no es para nadie un misterio de que hay cambio climático y que hay diversidad de formas de uso de recursos, y en ese sentido hay ciertas comunidades que también tienen un desafío más fuerte, o también que han sido no tan visibilizadas dentro de este como paradigma, ¿no? Entonces, tu investigación ha tocado mucho el tema de las comunidades, el ámbito de lo femenino también, en la idea como de balances de género en esto, y quería ver cómo ves tú en este momento esta problemática. Bueno, como tú bien dices, el tema climático, el tema ambiental es uno de los temas, yo diría que más relevantes que tenemos en el debate hoy en día y también como sociedad. Y dentro de eso, mi trabajo en particular se centra en los temas de justicia ambiental, que es precisamente, como tú bien dices, es la desigual distribución de las cargas ambientales, de los costos del desarrollo, entre comillas, y también de los beneficios que tienen las actividades económicas que hay. Entonces, lo que dice la Escuela de Justicia Ambiental, y donde yo inscribo mi trabajo, es precisamente que hay ciertas comunidades que ya están en situaciones de vulnerabilidad previa, que en ciertos escenarios, como hoy en día la emergencia climática a la cual asistimos, se ven aún más vulnerables en el marco de estas crisis. Entonces, finalmente lo que he tratado de hacer a lo largo del trabajo que yo he llevado en los últimos años es mostrar estas comunidades vulnerables por razones anteriores a las crisis climáticas o a las crisis ambientales, y en el fondo cómo son afectadas. Y ahí está el tema de las comunidades indígenas, las comunidades rurales pequeñas, y también obviamente el tema de género, donde hay un tema muy relevante en términos de afectaciones diferenciadas. Y en ese sentido, como va a ir profundizando, algunas comunidades que a lo mejor podríamos señalar y como ciertas problemáticas específicas que podrían ser diversas, como para que la gente entienda, como poder ponerle espacio geográfico, ojo, a dónde nos estamos refiriendo. Por ejemplo, las últimas investigaciones que he estado realizando que tienen que ver con el tema de la escasez hídrica y el agua nos muestran en particular ciertos escenarios de vulnerabilidad, que son las zonas donde está ubicada, por un lado, la megasequía, que es la que nosotros hablamos centro-sur del país, que está siendo golpeada por una sequía muy larga, una sequía que finalmente más bien obedece a un cambio ambiental, es decir, una sequía que llegó para quedarse. Entonces, las comunidades que están ubicadas en esta zona en particular enfrentan desafíos bien importantes sobre cómo va a venir el futuro, están siendo afectadas por eso, y como quizás para ser más concreta todavía dentro de esta investigación, estamos viendo que si bien la zona centro se vio muy golpeada por la escasez hídrica, la zona sur, que era una zona que nunca antes había tenido problemas de escasez, hoy en día las tiene. Y ahí dentro de eso, las comunidades rurales indígenas, por ejemplo, la zona de la novena, la zona de la 10ª, son zonas que están siendo hoy día golpeadas por este tema. Perfecto. Y pensando en la sociedad, yo voy a tirar una pregunta más amplia, ¿no? Ya tenemos como este diagnóstico de problemáticas que hay. El desafío también, por el otro lado, ha sido cómo, y también me gustaría mucho entender cómo ves las dinámicas de políticas públicas en torno a esto, cómo el Estado reacciona a esto, y cómo también existe también como este desbalance de administración o de circulación de estos procesos, y cómo esto se ve desde el otro lado, ¿no? Ahora, cómo el Estado media con estos espacios y estas problemáticas. Bueno, yo creo que lo que sucedió en los últimos años en Chile es que el tema ambiental empezó a ser un tema sumamente conflictivo, ¿cierto? Desde las comunidades empezó a haber una demanda muy importante, eso se pudo ver de manera muy clara en el
proceso constituyente 1, en donde los capítulos que tenían que ver con medio ambiente, en particular con agua, eran capítulos muy grandes. Y eran muy grandes precisamente porque había una demanda ciudadana y de organizaciones que se habían involucrado en poner este tema en la palestra. Y yo creo que una de las razones por las cuales es tan conflictivo es precisamente porque ha habido una intervención del Estado que ha sido bastante poco afortunada en ciertos aspectos. Nosotros hablamos de políticas ambientalmente relevantes porque las políticas ambientales directamente han sido bien poquitas hasta ahora, hasta antes de la promulgación de la Ley de Cambio Climático, pero hay una serie de políticas que se han aplicado desde el Estado que, si bien no son llamadas dentro de las políticas ambientales, sí tienen un efecto muy importante, como los temas de administración del agua, los temas de administración del riego, la propiedad de la tierra. Finalmente, todo esto igual va a impactar de alguna manera a las sociedades en términos del medio ambiente. Entonces, hay intervenciones que son contradictorias, hay comunidades que están sobreintervenidas, y yo creo que de ahí también deviene un poco el malestar. Y claro, también hay otro desafío importante, que es que las políticas sean capaces de incorporar pertinencia cultural y territorial. Perfecto. Y hasta ahora eso ha sido muy difícil de lograr. De hecho, estamos esperando que la Ley de Cambio Climático pueda realizar en parte este desafío. Claro, y es interesante porque hay un planteamiento, porque las dinámicas de relación con los recursos es diferente, ¿no? Y eso es algo como que la gente de repente no toma en consideración. Una ciudad frente a una comunidad indígena tiene una relación incluso con los recursos naturales muy diferente. Claro, precisamente lo que vemos es que las políticas ambientales y las ambientalmente relevantes normalmente son diseñadas en el centro, y precisamente por eso, cuando se aplican a nivel local, son o resistidas por las comunidades o no obedecen a lo que son realmente las necesidades que ellos están levantando. Entonces, quizás uno de los desafíos más relevantes tiene que ver con eso, con precisamente ser capaz de hacer un diseño de políticas públicas que recoja este conocimiento local, que puede permitir la adaptación en términos ambientales también. Es decir, hay un conocimiento súper relevante ahí que hoy en día no está subiendo al diseño de políticas públicas. Es un temazo igual, como la problemática en torno a cómo vamos construyendo esa forma entre el diálogo. Y hay un punto que tú tocaste antes, que es una de las preguntas como centrales que hemos tenido en las conversaciones anteriores, que es, hay dos fracasos de proyectos constitucionales. Es decir, uno para hacia un lado, uno hacia el otro. Y cómo esto afecta la problemática, en este caso, de tu investigación con el tema de los recursos naturales. ¿En qué foja estamos en relación a esos procesos? Bueno, igual es bien triste la pregunta, pero como te decía, yo creo que hubo una presión muy importante durante el proceso constituyente 1 para que se incluyeran las temáticas ambientales de manera muy relevante. Hubo movilización ciudadana, hubo organizaciones involucradas, se construyó una red, se construyeron cabildos por el agua, en fin, una serie de iniciativas que finalmente, al quedar excluidas en su modificación, como por ejemplo los temas de agua, temas de las estrategias mineras, temas de la pesca, podemos ver que finalmente ahora estamos esperando que exista realmente una acción ambiental relevante. Y yo creo que después del proceso constituyente hubo mucha expectación respecto a qué iba a pasar después de estos dos fracasos, y finalmente seguimos esperando todavía que exista acciones decididas en torno a eso, aun cuando obviamente uno puede identificar ciertos avances como en las áreas silvestres protegidas u otras áreas. Yo creo que en los temas que se levantaron durante el proceso 1, que fueron los temas de agua, los temas de minería, seguimos más o menos en el mismo pie. Y en ese sentido, ¿cómo crees tú que las dinámicas de interculturalidad podrían como iluminar esta conversación en torno a cómo construir estas políticas públicas, ¿no? Ya hemos hablado un poco del diagnóstico que nos están subiendo. ¿Cómo crees que incluyendo tus investigaciones, pueden ayudar a subir información que puede generar mejores políticas públicas? Bueno, como yo te decía antes, hay un conocimiento local que es súper relevante, conocimiento local e indígena, que está hoy en día siendo recuperado por otras instancias, pero no por el Estado de Chile. Por ejemplo, en el informe del IPCC,
se levantó evidencia súper relevante respecto al rol que tienen los pueblos indígenas y las comunidades locales en la construcción de conocimiento que pudiera ser utilizado para la adaptación y mitigación de cambio climático. Se apuntó a que los estados deben realizar esa incorporación precisamente porque quienes son quienes conocen más el territorio. Entonces, ¿cómo logramos nosotros recuperar ese conocimiento local e indígena? Y en ese sentido, la interculturalidad tiene un rol ahí, porque si uno no es capaz de reconocer el valor del conocimiento del otro, es difícil que uno lo pueda incorporar a la política pública y también a las estrategias de mitigación y adaptación ante el cambio climático. Perfecto. Y ahí hay otra de los temas que es súper relevante, porque también el trabajo de lo que hacen los investigadores del CIRE en muchos casos, que es súper como, tiene otra pata, que es como, ¿cuál es el rol del investigador en este diálogo? Pensando que tenemos al Estado, tenemos a las comunidades, ¿cuál es el rol que juega la investigadora en este caso en este proceso de puente de construcción de conocimiento y también a lo mejor de visibilización de problemáticas sociales? Uy, yo creo que es súper relevante el rol del experto en estos temas. Por un lado, para recoger y validar lo que las comunidades están haciendo, porque finalmente en estas discusiones de política pública y también en estas discusiones de qué hacemos en frente a ciertas situaciones de crisis ambiental, se ha validado un cierto tipo de conocimiento y un cierto tipo de voz. Entonces el experto adquiere una relevancia muy importante en términos de poder ser quizás el canal que entregue validez a estas voces, aun cuando obviamente nosotros preferimos que sean las mismas comunidades quienes expongan su forma de ver el mundo, su conocimiento local, su conocimiento diverso. Finalmente el experto tiene un rol de mediación súper relevante, por un lado. Y por otro lado también es responsabilidad del investigador ser capaz de transmitir ese conocimiento científico en otros formatos. Nosotros, en particular en el trabajo que estábamos haciendo en agua y pueblos indígenas, hicimos un esfuerzo bien importante en transferir estos artículos que estaban en inglés a ilustraciones y formas en el fondo más amables de transferir este conocimiento a personas que quizás estaban en las comunidades, requerían de este conocimiento, pero que quizás el lenguaje científico occidental no es el lenguaje que les acomoda más, y uno también tiene que hacerse cargo de que la comunicación es bidireccional, es decir, no solamente ellos van a recepcionar y nosotros vamos a recepcionar, sino que tenemos que encontrar formas de comunicar estas dos formas de conocimiento. No, buenísimo. Yo creo que ya como que nos quedan como las últimas preguntas en torno a la construcción de esto, pero quería saber en este momento en qué estás en tu investigación, cuáles son las temáticas y cómo avanza en función a lo que estás realizando. Bueno, a raíz de todos los temas de escasez hídrica que estuvimos trabajando en los últimos años, ahora en particular estoy trabajando mucho más enfocado en los temas de género y desigualdad ambientales. Entonces, la idea era observar un poco cómo las mujeres se ven más afectadas en escenarios de escasez hídrica y también en escenarios de crisis climática. Y dentro de eso, en particular, profundizando también temas de liderazgo femenino y pueblos indígenas. Y esta última pregunta, como para cerrar, muchas gracias Mayeri, es muy interesante porque ilumina estos otros aspectos. Hemos tenido como conversaciones desde el ámbito identitario, desde las problemáticas del reconocimiento tardío, desde el emprendimiento, y ahora este ámbito esta problemática ambiental, cultural, podríamos decir, como que va construyendo este corpus, ¿no? Y en esa misma construcción de corpus, yo siempre les pido a los investigadores que recomienden una lectura sugerida o un par de lecturas sugeridas posteriores, cosa de que pensar que esta conversación es un punto de partida para alguien que a lo mejor le interesan estos temas, pueda abrirse camino hacia adelante. Bueno, yo creo que yo también, como me dedico a los temas de género, siempre me gusta también recomendar mujeres, y dentro de eso yo creo que hay una autora latinoamericana que ha sido muy relevante también en términos de poder mostrar el rol de las mujeres en el liderazgo socioambiental, pero también el rol de las mujeres indígenas y la diversidad de conocimiento en estas crisis ambientales. Ella es Astrid Ulloa y se las recomiendo muchísimo leerla. Astrid Ulloa. Astrid Bueno. Ulloa. Muchas gracias, Mayeri. Muy buena la conversación. Muchas gracias a ustedes por ver esto. Y un poco esto es conversaciones que pueden ayudar a construir de manera más diversa, de manera más amplia,
el Chile del mañana y quizás, ¿por qué no?, otras sociedades en el futuro. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Mayeli.